La puerta se abrió despacio. La campanita sobre el marco tintineó como siempre, pero algo en ese sonido fue diferente. Quizás fue la hora, las 9:15 de un martes lluvioso de noviembre. Quizás fue la manera en que la lluvia pareció detenerse un instante justo cuando la figura entró. O quizás fue simplemente que algunas presencias llenan un espacio de un modo que no tiene explicación racional. Y esta era una de ellas. Elena García estaba en la cocina cuando oyó la campanita. 54 años, 8 de ellos levantándose a las 5 de la madrugada para moler maíz, trapear pisos y mantener vivo un sueño que ya no le pertenecía solo a ella, sino también a Rogelio, su esposo muerto, que seguía presente en cada tortilla recién hecha, en cada ladrillo del horno que él mismo había instalado en 2011, con las manos que Elena ya no podía tomar entre las suyas. Esa noche las cuentas no cuadraban. No era algo nuevo, pero esa noche el peso era diferente. $4.200 de renta atrasada, 90 centavos en la cuenta bancaria. Y Harold Puentes, el casero, había llamado esa tarde para decirle que un comprador quería convertir el restaurante en una tienda de reparación de teléfonos móviles. Además de todo eso, además del dinero, del negocio, de los 3 meses de deuda, estaba Imelda, su nieta, 9 años. Una enfermedad en la cadera que cortaba el riego sanguíneo al hueso. Una condición que necesitaba un especialista que Elena no podía pagar. Y una niña que se dibujaba a sí misma corriendo a toda velocidad, incluso en los días en que caminar del cuarto a la cocina le costaba un esfuerzo enorme, y trataba de ocultarlo para que su abuela no sufriera. Elena salió de la cocina con la libreta en la mano, levantó la vista hacia el comedor y se quedó inmóvil. El hombre que estaba de pie junto a la puerta se sacudía la lluvia del impermeable gris oscuro con la parsimonia tranquila de alguien que llega a un lugar sin prisa porque sabe exactamente a dónde va. El sombrero vaquero, ladeado apenas, goteaba sobre el felpudo. Era alto, de espaldas anchas y movimientos lentos, de esa lentitud que no es edad, sino autoridad acumulada durante décadas. Cuando levantó la vista, Elena vio los ojos, azules, serenos, el tipo de ojos que han visto demasiado mundo como para sorprenderse de nada, pero que aún miran con atención genuina lo que tienen delante. Clint Eastwood estaba en su restaurante. En el comedor quedaban 4 clientes, 2 repartidores que se refugiaban de la lluvia, un par de hermanas que cenaban juntas cada martes, y el señor Cortés, un hombre mayor que siempre pedía lo mismo y siempre dejaba exactamente $2 de propina, ni uno más, ni uno menos, como si fuera un contrato silencioso entre él y el universo. Ninguno de ellos disimularon la sorpresa. Eastwood no pareció notarla. Se dirigió directamente a la mesa del rincón, la más alejada, la que daba la espalda a la pared y la cara a la puerta, y colgó el sombrero en el respaldo de la silla, con el gesto de quien ha hecho ese mismo movimiento 1000 veces en 1000 lugares distintos. Elena se acercó. «Buenas noches, señora», dijo él. La voz era grave, inconfundible, pero más suave que en la pantalla, más humana. «¿Todavía sirven chiles rellenos?» «Sí, señor», respondió Elena recuperando el habla. «Con frijoles, arroz y tortillas hechas a mano». Él asintió despacio, como si acabara de recibir una noticia que llevaba tiempo esperando. «Uno de esos, por favor, y un café bien cargado, si no es molestia». Elena preparó el plato con sus propias manos, como siempre lo hacía cuando quería que algo saliera bien de verdad. Eligió el chile relleno más dorado, lo bañó en salsa roja espesa de la que había estado reduciendo desde las 11 de la mañana. Frijoles charros con epazote, arroz con el punto justo de sal. Y las tortillas, recién salidas del comal,
envueltas en una servilleta doblada para que guardaran el calor hasta la última. Cuando llevó el plato a la mesa, Eastwood la miró y dijo: «Gracias». 2 palabras, sin el tono calculado de quien está acostumbrado a ser observado, sin la distancia de alguien que sabe que todo lo que hace será recordado. Solo 2 palabras directas que cayeron en el pecho de Elena como el repique de una campana pequeña pero perfectamente afinada. Ella volvió al mostrador. A través del espejo que Rogelio había colgado junto a la cafetera, todo buen restaurante necesita ojos en la nuca, solía decir, observó a Eastwood probar el primer bocado. Se quedó inmóvil. No era la quietud de alguien que come. Era la quietud de alguien a quien la comida le ha dicho algo en un idioma que creía haber olvidado, y necesita un momento en silencio para recordar cómo escuchar. Dio un segundo bocado, más lento que el primero. Luego partió una tortilla con las manos, sin cubiertos, sin ceremonia. Y ese gesto sencillo le reveló a Elena más sobre la humanidad de aquel hombre que todas las películas que había visto de él juntas. El señor Cortés había bajado el periódico. Las 2 hermanas cuchicheaban sin disimulo. Los repartidores ya no fingían ignorar al comensal famoso. Pero Eastwood simplemente comía, con la atención plena de alguien que sabe que este momento no volverá, y por eso merece toda su presencia. Terminó todo el plato. Bebió el café a sorbos lentos. Se quedó mirando la lluvia correr por el vidrio de la ventana. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Elena se retiró al pasillo junto a la cocina, 3 metros de distancia de la mesa del rincón. Las paredes del local no llegaban del todo al techo. Era una de esas construcciones de otro tiempo donde el sonido viajaba libremente, sin permiso. La voz al otro lado era la de Harold Puentes, 2 días antes de lo acordado. «Elena, lo siento de veras, pero tengo un comprador serio. Quiere poner una tienda de celulares y necesito darle respuesta el jueves». Elena apretó el auricular contra la oreja. Recordó lo que Rogelio siempre le decía: «Mantén la voz firme, que no te oigan el miedo. El miedo es tuyo, guárdalo». Respiró. «Harold, solo hasta fin de mes. Tengo una comida de iglesia confirmada el 22, 42 personas. Y un banquete el 29. Para el 1 de diciembre puedo tener casi todo. Quizás todo». Silencio al otro lado. «Elena, son 4.200, 3 meses de atraso. No puedo seguir estirándolo». «Lo sé», respondió ella sin quebrarse. «Sé cuánto debo. No le pido que lo olvide. Solo 3 semanas más». Una pausa larga, densa como la lluvia de afuera. «No puedo darte 3 semanas», dijo Harold al fin. «Pero te doy hasta el 28 de noviembre, el Día de Acción de Gracias. Si para entonces tengo los 4.200 en la mano, seguimos como si nada. Es lo máximo que puedo hacer». Elena colgó. Se apoyó contra la pared del pasillo e hizo las cuentas deprisa, sin piedad consigo misma. 16 días, 90 centavos en el banco. La comida de la iglesia daría unos 800 libres. El banquete, si todo salía bien, unos 1.100. Total, 1.900. Le faltaban más de $2.000. Se arregló la bata, se tocó el crucifijo pequeño que Rogelio le regaló en su 20º aniversario, y volvió al comedor. Eastwood la estaba mirando, no con la mirada de alguien que ha presenciado algo por accidente, con la mirada de alguien que ha escuchado algo íntimo y doloroso, y está decidiendo en silencio qué hacer con ello. Elena sintió que las mejillas le ardían. «Disculpe», dijo alisándose la bata. «¿Le provoca un postre? Tengo pastel de 3 leches. Lo hice esta mañana». Eastwood tomó un momento antes de responder. «¿Usted preparó todo lo que había en ese plato?» «Sí, señor, todo». Él asintió lentamente, con los ojos en el plato vacío,
como si todavía estuviera saboreando. ¿Le molestaría sentarse un minuto? Elena nunca se sentaba con los clientes. Era una regla no escrita, tan suya como de Rogelio. Tú eres la anfitriona, te mantienes de pie. Pero la manera en que él lo pidió hizo que sentarse pareciera la respuesta más natural del mundo. El comedor se había vaciado casi sin que ella lo notara. Las hermanas habían salido cuchicheando. Los repartidores se habían marchado. Solo quedaba el señor Cortés, que discretamente había vuelto a su periódico, consciente, como lo era siempre, de que algo importante estaba ocurriendo y que su papel en ese momento era no existir. Elena se sentó frente a Clint Eastwood en la mesa del rincón. «¿Cuánto tiempo lleva abierto esto?», preguntó él. «Desde 2011, 8 años. Mi esposo y yo lo abrimos juntos. Él falleció en febrero de 2017. «Lo siento», dijo Eastwood. Y Elena sintió que era verdad. Con la misma certeza con que se distingue música en vivo de una grabación, ambas llevan las mismas notas, pero solo una lleva el aliento. Él paseó la mirada por el local. La pizarra con letra manuscrita. La foto enmarcada de la inauguración, donde ella y Rogelio sonreían bajo el letrero completo. Las violetas africanas en la repisa junto a la ventana. «¿Está usted en problemas?», dijo, sin brusquedad, como un médico que nombra la enfermedad para poder sanarla. No era una pregunta. Elena bajó la vista hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa. «No era mi intención que usted oyera esa conversación». «Lo sé», dijo él. Una pausa breve. «¿Cuánto necesita para mantener esto abierto?». «No es algo de lo que usted deba preocuparse. Ha sido muy amable viniendo». «Señora». La voz de Eastwood era firme pero suave, como la buena madera. «¿Cuánto necesita?». Afuera, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna fina. Un auto pasó despacio por la calle mojada. 4.200, dijo Elena. Para el 28 de noviembre. Él no se inmutó. No buscó el teléfono, no hizo ningún gesto de sorpresa ni de cálculo. Simplemente recibió la cifra y le dio el espacio que merecía. Luego dijo: «Cuénteme de su nieta». Elena le habló de Imelda, le habló de la enfermedad de Perces, esa condición silenciosa que corta el riego sanguíneo al hueso de la cadera y obliga al cuerpo a reconstruirse desde adentro, despacio, con paciencia que los niños no deberían necesitar tan pronto. Le habló de las consultas en el hospital universitario, de los médicos bondadosos cuya generosidad no reducía las facturas. Le habló de Rocío, su hija, que trabajaba turnos dobles en un almacén y en una aseguradora, llegando a casa con los pies destruidos y la sonrisa intacta, porque Imelda no podía verla llegar de otra manera. Y le habló de los dibujos. Imelda se dibujaba a sí misma corriendo, siempre corriendo, a toda velocidad, el cabello al viento, los pies apenas tocando el suelo. Los hacía con crayones, con lápices de colores, con lo que tuviera a mano. Los pegaba en las paredes de su cuarto. En los días en que caminar del cuarto a la cocina le costaba un mundo, miraba esos dibujos y no le decía nada a su abuela, para que su abuela no sufriera. Elena se lo contó todo, más de lo que había planeado, más de lo que solía contarle a nadie. Porque a veces uno lleva una carga durante tanto tiempo que cuando alguien se sienta, te mira de verdad. No a través de ti, no más allá de ti, sino a ti, a la persona. Las palabras salen solas, sin permiso, sin orden. Simplemente salen, porque llevan demasiado tiempo esperando que alguien las reciba. Eastwood escuchó cada sílaba sin consultar el reloj, sin mirar el teléfono, sin esa inquietud sutil que tienen las personas cuando están escuchando, pero pensando en otra cosa. Cuando Elena terminó, el restaurante quedó en un silencio tan hondo que se oía el gotear de la lluvia en el tejado
y el zumbido suave del viejo refrigerador junto a la cocina. ¿Puedo ver una foto de ella?, preguntó Eastwood. Elena sacó el teléfono. Le mostró una imagen de Imelda en su 9º cumpleaños. Una sonrisa con 2 dientes menos, sosteniendo un dibujo de un caballo al galope que había hecho con crayones esa misma mañana, con la seriedad de alguien que sabe que lo que está creando importa. Eastwood miró la foto durante un largo rato, más del que la gente suele dedicar a una niña que no conoce. Luego devolvió el teléfono con cuidado, con las 2 manos, como se devuelve algo que pertenece a alguien y merece ser tratado como tal. ¿Tiene un papel? Elena le ofreció el reverso de una comanda, de esas en blanco con el nombre del restaurante impreso arriba, que usaba para anotar los pedidos cuando el cuaderno se terminaba. Él escribió con letra clara y sin prisa. No garabateó, no anotó de cualquier manera. Escribió como alguien que sabe que lo que está dejando en ese papel importa y merece ser legible. Dobló la hoja 2 veces. Se la tendió. No lo abra esta noche, dijo. Vaya a casa, duerma, ábralo por la mañana. Se levantó. Dejó un billete de $100 bajo el vaso del café, sin anunciarlo, sin gestos. Simplemente lo colocó ahí como parte natural del final de una cena. Le estrechó la mano a Elena con las 2 suyas, como hacen los ancianos en misa, con esa calidez que no necesita explicación. Se caló el sombrero, se subió el cuello del impermeable, y antes de salir, antes de girarse hacia la puerta, antes de volver a ser el hombre que la lluvia se llevaría calle abajo, dijo algo que Elena no esperaba. Algo que no había pedido, algo que nadie le había dicho en los 2 años y 9 meses que llevaba cargando sola con todo. Mi madre trabajó doble turno cuando yo era niño, en Oakland, dijo Eastwood. La voz era baja, casi para él mismo, pero perfectamente audible en el silencio del restaurante vacío. Nunca la oí quejarse, ni una sola vez. Solía decir que una mujer que alimenta a la gente está haciendo la obra de Dios, incluso los días en que no siente a Dios por ningún lado. Hizo una pausa. Me recuerda a ella. Y luego, esto fue lo que Elena guardó en lo más profundo del pecho durante los meses que siguieron, lo que no le contó a nadie, ni a Rocío, ni al señor Cortés, ni a las hermanas que hubieran querido saber cada detalle, añadió: Rogelio supo muy bien lo que hacía cuando la eligió a usted. Ese hombre sí que supo escoger. Luego se giró y salió a la llovizna. Una camioneta oscura lo recogió y desapareció calle abajo. Elena se quedó de pie en el centro del comedor vacío, sosteniendo la comanda doblada. El señor Cortés le dedicó una mirada breve y comprensiva antes de marcharse sin decir palabra, dejando sus $2 de siempre sobre la mesa. Esa noche Elena manejó hasta su pequeña casa, llamó a Rocío para darle las buenas noches a Imelda y se sentó frente a un tazón de cereal junto a la encimera porque una cena completa le parecía demasiado para lo que sentía. Puso la nota doblada sobre la almohada vacía de Rogelio, la almohada que seguía siendo de Rogelio, en la cama que habían compartido 23 años. A las 4:11 de la madrugada, sin poder seguir esperando, desdobló el papel. Había 2 cosas escritas con trazo grande y firme. Un número de teléfono que no reconoció, y debajo 9 palabras. Llame a este número a las 9. Ya hablé con ella. Sin apellido, sin explicación, sin instrucciones adicionales. Elena preparó café a las 4:30. Se sentó junto a la ventana y vio pasar el cielo de California del negro al gris, del gris al azul pálido que precede al amanecer. Esperó sin moverse, como se espera cuando uno sabe que lo que viene no puede apresurarse. A las 8:58 tomó el teléfono. A las 9 en punto marcó. 2 timbres. Una voz de mujer,
profesional y cálida, con esa calma específica que dan los años de entregar noticias difíciles a familias asustadas. Señora García, soy la doctora Vanessa Torres, cirujana ortopédica pediátrica. Me especializo en la enfermedad de Perthes. El señor Eastwood me llamó anoche y me habló de su nieta Imelda. Me gustaría verla sin costo alguno para su familia. ¿Pueden traerla la próxima semana? Elena se llevó la mano a la boca. Estaba sentada a la mesa de la cocina. La silla de Rogelio frente a ella, vacía como siempre. El café ya frío. Y lloró. No el llanto contenido y silencioso que había practicado desde febrero de 2017, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el techo para que las lágrimas resbalaran de lado sin que nadie se enterara. No ese llanto, el de la resistencia. Fue el otro, el que brota de tan hondo que sorprende al alma, el que no pide permiso, el que llega cuando el cuerpo finalmente entiende que ya puede soltar lo que llevaba sosteniendo con todas sus fuerzas. Lloró largo rato. Luego se secó la cara con un trapo, se sonó la nariz y llamó a Rocío. Rocío también lloró. Lo que ocurrió en los 16 días siguientes fue esto. El jueves 14 de noviembre, un mensajero llegó al restaurante con un sobre blanco. Dentro, un cheque de caja por exactamente $4.200 a nombre de Harold Puentes. Una sola nota adhesiva pegada al cheque decía: «Para los frijoles charros». Harold lo cobró el viernes y llamó esa misma tarde. «Elena, ¿qué pasó?», preguntó desconcertado. «Tuve un cliente muy especial el martes por la noche», respondió ella. El lunes 18, Elena llevó a Imelda a la clínica privada de la doctora Torres en Pacific Grove. La especialista, formada en Johns Hopkins con una subespecialización en Boston, examinó a la niña durante 90 minutos, explicándole cada paso en palabras que una criatura de 9 años pudiera comprender sin miedo. Confirmó que la enfermedad, detectada a tiempo, era altamente tratable, que con la terapia adecuada, Imelda tenía excelentes posibilidades de recuperación completa, sin daño permanente en la cadera. Todas las consultas futuras y el tratamiento quedaban cubiertos. Imelda, por su parte, admiró los aretes de estrellas doradas de la doctora y le preguntó con total seriedad si ella también podría ser doctora cuando fuera grande. «Por supuesto», respondió la doctora Torres sin dudar. «Y serías una doctora maravillosa». El viernes 22, la comida de la iglesia llenó todas las mesas. Llegaron 44 personas, 2 más de las previstas. Por primera vez en 8 años, Elena se quedó sin chiles rellenos antes de cerrar. El lunes 25, Eastwood concedió una entrevista breve al periódico local. Mencionó, entre otras cosas, los mejores chiles rellenos que he probado desde que cocinaba mi abuela y describió a la señora Elena como un tesoro de la comunidad que no se pueden perder. Al día siguiente, el teléfono del restaurante sonó tantas veces que Elena tuvo que ponerlo boca abajo sobre la encimera para poder seguir cocinando. Pasaron los meses. La clientela creció. Elena abrió un segundo comedor, pintó las paredes de un amarillo cálido que Rogelio hubiera aprobado, contrató a 2 ayudantes jóvenes que aprendieron a hacer las tortillas exactamente como ella las hacía, con las manos, sin prisa, con el comal a la temperatura exacta. Y el letrero de la fachada, ese letrero que llevaba meses diciendo «El azón de mamá Elena», porque el viento de octubre se había llevado la S una noche, y con tantas urgencias arreglar un cartel parecía un lujo imposible, volvió a ser completo. El sazón de mamá Elena. Cada letra en su sitio. Un foco nuevo que lo iluminaba de noche, visible desde el final de la calle. El 31 de mayo de 2020, el 90º cumpleaños de Clint Eastwood, Elena estaba en su cocina a las 7 de la mañana preparando un pastel de 3 leches que él no había pedido, que no esperaba, que probablemente ni siquiera imaginaba.
El restaurante estaba vacío y silencioso a esa hora. Las 28 mesas listas. El aroma a pintura fresca mezclándose con el del café recién hecho. La luz de la mañana entrando oblicua por las ventanas recién limpias. Elena trabajaba en silencio y pensaba en las palabras que había guardado durante meses. Las que no le había contado a nadie. Las que Eastwood había dicho antes de salir a la llovizna, antes de desaparecer calle abajo en una camioneta oscura. Rogelio supo muy bien lo que hacía cuando la eligió a usted. Acarició el crucifijo pequeño que colgaba de su cuello, el que Rogelio le regaló en su 20º aniversario, el que había tocado en los peores momentos de los últimos años, como quien toca tierra para no perderse. Cuando el pastel estuvo listo, lo llevó personalmente a la dirección que una asistente le había facilitado. No sabemos si Eastwood lo recibió en mano. No sabemos qué dijo cuando lo abrió, ni si lo compartió con alguien, ni si pensó en aquella noche de noviembre en que entró a un pequeño restaurante bajo la lluvia y encontró algo que no estaba buscando. Lo que sí sabemos es esto. La cocina de mamá Elena siguió abierta. Imelda corre ahora sin dolor, no solo en sus dibujos, sino en el patio, en la calle, en los partidos de fútbol del barrio donde es, según su madre, completamente imparable. Rocío pudo dejar uno de sus 2 empleos, y el letrero brilla de noche, completo, sobre una calle que una vez fue testigo de cómo un hombre de leyenda entró por una puerta ordinaria, vio a una mujer que estaba sosteniéndolo todo con manos cansadas y corazón firme, y apartó silenciosamente los obstáculos para que ella pudiera respirar. Esa clase de bondad raramente aparece en los titulares, pero merece ser contada. Porque en algún lugar, ahora mismo, hay alguien levantándose a las 5 de la mañana. Alguien trapeando pisos, haciendo cuentas que no cuadran, sosteniendo un sueño con las 2 manos mientras el mundo le dice que lo suelte. Y esta historia existe para recordarle y recordarnos que un solo momento, una sola persona, puede cambiarlo todo.